Estos no eran solo niños sin madre buscando a alguien que les cocinara y remendara la ropa. Eran niños que habían aprendido a esperar con cautela, que probablemente habían visto a su padre luchar solo mientras fingía que todo estaba bien. La estaban eligiendo no porque fuera la única opción que quedaba, sino porque algo en su rostro había hablado a algo en sus corazones. Bueno, dijo Margaret, con la voz más firme de lo que se sentía. Hago excelentes galletas, y creo que los ojos bonitos también son importantes. Dio un paso hacia ellos, ignorando cómo la multitud parecía inclinarse en anticipación. Lo que me gustaría saber es si ustedes, muchachos, están preparados para ayudar con las tareas, porque no creo en los niños perezosos. Sí, señora. Somos muy buenos ayudantes, ¿verdad, Jack? El niño más pequeño asintió solemnemente, todavía aferrado a su caballo de madera, pero dando un pequeño paso más cerca de Margaret. Caleb Morrison parecía un hombre que había sido arrojado de su caballo y no estaba seguro de qué dirección era hacia arriba. Señorita, aprecio lo que está tratando de hacer, pero usted no entiende la situación. No estoy buscando una esposa. Quiero decir, no estaba planeando a los chicos, a veces se les ocurren ideas. Señor. Morrison, interrumpió Margaret, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Creo que tenemos algunas cosas que discutir. Miró significativamente a la multitud de espectadores, que estaban pendientes de cada palabra como si fuera el espectáculo más entretenido que habían visto en todo el año. La mandíbula de Caleb se movió por un momento, y Margaret prácticamente pudo ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. El deber luchando con el deseo. Practicidad. Luchando con algo más profundo y peligroso. Finalmente, asintió bruscamente. Chicos, recojan a la señorita Fielding. Margaret Fielding. La bolsa de la señorita Fielding. Hablaremos en la casa. Su voz era cuidadosamente neutral, pero Margaret notó cómo sus ojos se detuvieron en su rostro por un momento demasiado largo, y sintió algo revolotear en su pecho que había creído muerto hace mucho tiempo. Mientras se alejaban de la multitud, Tommy parloteando emocionado sobre todas las cosas que su nueva mamá haría con ellos, mientras Jake mantenía su serio silencio, Margaret no pudo evitar sonreír. Por primera vez en años, alguien la había elegido primero, no porque fuera conveniente o disponible o la mejor de las opciones limitadas, sino porque un niño la había mirado y había visto exactamente lo que necesitaba. La verdadera pregunta era si Caleb Morrison vería lo mismo, o si esta frágil esperanza se rompería antes de que tuviera la oportunidad de echar raíces. La casa del rancho Morrison se alzaba como una isla solitaria en un océano de hierba dorada, su madera desgastada y su porche hundido, contando la historia de un hombre que intentaba mantener todo unido solo con determinación. Margaret siguió a Caleb por los escalones delanteros, agudamente consciente del parloteo emocionado de Tommy y del silencioso escrutinio de Jake, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado desesperado por la libertad. Dentro, la casa hablaba de una pérdida reciente de maneras que rompieron el corazón de Margaret. El toque de una mujer perduraba en las cortinas descoloridas y las flores silvestres cuidadosamente arregladas que hacía mucho tiempo se habían secado hasta convertirse en polvo, pero la practicidad masculina se había apoderado de todo lo demás. Los platos estaban apilados con precisión militar. La ropa colgaba de perchas sin pensar en la comodidad. Y todo el lugar parecía el torpe intento de un hombre de llenar un vacío con forma de mujer en la vida de su familia. Siéntate, dijo Caleb, señalando la mesa de la cocina con la rígida formalidad de un hombre que había olvidado cómo tener invitados. Chicos, vayan a lavarse las manos. La señorita Fielding y yo necesitamos hablar. Tommy abrió la boca para protestar, pero algo en el tono de su padre lo hizo tomar la mano de Jack y desaparecer hacia la parte trasera de la casa.
Margaret se sentó en una de las sillas desiguales, doblando las manos en su regazo para evitar que temblaran. Había sido rechazada antes, pero nunca después de que alguien la hubiera elegido tan públicamente, tan completamente. La idea de decepcionar a esos dos pequeños la hizo sentir un retorcimiento en el estómago, algo cercano al dolor físico. Cal permaneció de pie, con los hombros anchos tensos mientras miraba por la ventana de la cocina hacia el granero. Señorita Fielding, necesito que entienda algo. Mis hijos han pasado por suficientes decepciones como para durar varias vidas. Su madre murió hace 2 años en el parto, junto con el bebé que pensamos que completaría nuestra familia. Desde entonces, se han encariñado con cada mujer que les ha mostrado la más mínima amabilidad. La maestra que se mudó al este. La hija del predicador que se casó con el herrero. La viuda Thompson, que decidió que necesitaba un nuevo comienzo en California. El corazón de Margaret se apretó por el dolor en su voz. Pero se obligó a permanecer en silencio, sintiendo que él necesitaba decir esto. Cada vez se convencen de que esta mujer se va a quedar, se va a convertir en su nueva madre, va a llenar el vacío que Emma dejó. Y cada vez se sienten destrozados cuando la realidad se impone. No puedo verlos pasar por eso otra vez, especialmente no con alguien que vino aquí esperando casarse con un hombre completamente diferente. Señor Morrison, dijo Margaret en voz baja. ¿Quién dice que esperaba casarme con alguien? Se volvió de la ventana, sus ojos azules brillando con sorpresa. Respondiste a un anuncio de novias por correo. ¿Qué más esperarías? Margaret sintió una risa burbujear desde lo profundo de su pecho, aunque contenía más tristeza que humor. Esperaba exactamente lo que sucedió allí, ser pasada por alto por mujeres más jóvenes y bonitas, mientras yo me quedaba allí como el pan de ayer, esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para conformarse con lo que nadie más quería. Me he estado conformando toda mi vida, señor Morrison. Morrison. Estoy cansada de eso. La honestidad en su propia voz la sorprendió. Nunca se lo había admitido a nadie, apenas se lo había admitido a sí misma. Pero algo en el dolor crudo de este hombre y la feroz esperanza de su hijo había despojado sus habituales pretensiones cuidadosas. La expresión de Caleb cambió, la confusión reemplazó la certeza. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí? Porque tengo 32 años y he pasado los últimos 15 años criando a los hijos de mi hermana mientras ella vivía su vida y cuidando a mis padres hasta que murieron y trabajando como costurera para mujeres que me pagaban, por ser solterona mientras me pagaban apenas lo suficiente para sobrevivir. Porque estoy cansada de ser útil en lugar de deseada. Cansada de estar agradecida por las obras cuando lo que realmente quiero es la oportunidad de amar a alguien que pueda amarme de vuelta. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como un desafío. Margaret sintió que sus mejillas ardían de vergüenza por su audacia, pero no podía retractarse ahora. No se retractaría. Cuando Tammy me señaló y dijo que yo era su nueva madre, fue la primera vez en mi vida que alguien me eligió primero. No porque fuera conveniente o disponible o la mejor de las malas opciones, sino porque me miró y vio algo que necesitaba. ¿Tienes idea de lo que se siente? La garganta de Caleb se movió mientras tragaba con dificultad, y por un momento Margaret pensó que vio algo crudo y vulnerable parpadear en sus facciones. Señorita Fielding, Margaret. Y antes de que me digas por qué esto es imposible, déjame decirte lo que veo cuando miro a tus hijos. Veo a Tammy esforzándose tanto por ser valiente que ha olvidado cómo tener 8 años. Veo a Jake, que tiene tanto miedo de perder a alguien más que apenas habla en un susurro. Veo a 2 niños que necesitan más que a alguien que les cocine y les lave la ropa. Necesitan a alguien que no se vaya. No sabes nada de nosotros, dijo Caleb. Pero su voz carecía de convicción. Sé que la camisa de Tammy tiene un parche en el codo que fue cosido por alguien a quien le importaba más la función que la forma, lo que significa que lo hiciste tú misma.
Sé que Jake lleva ese caballo de madera a todas partes, lo que me dice que probablemente perteneció a su madre, y tiene miedo de que si lo suelta, también perderá su recuerdo. Sé que esta casa se siente como una familia conteniendo la respiración, esperando permiso para vivir de nuevo. El sonido de pasos corriendo anunció el regreso del niño antes de que Cal pudiera responder. Tommy irrumpió en la cocina con Jake justo detrás. Ambos miraban expectantes entre su padre y Margaret como si pudieran hacer que un final feliz existiera por pura determinación. ¿Le contaste sobre los pollitos? Pío, preguntó Tommy con entusiasmo. Le hice una promesa a ese niño, y tengo la intención de cumplirla. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para dejarme. La respiración de Caleb se entrecortó, y por un momento Margaret pensó que él podría acercarse a ella, acortar la distancia entre ellos y convertir este frágil entendimiento en algo más profundo y peligroso. En cambio, él retrocedió, pasándose las manos por el cabello con el movimiento frustrado de un hombre en guerra consigo mismo. Margaret, no entiendes lo que estás pidiendo. Esto no es un cuento de hadas romántico donde el amor lo conquista todo y todos viven felices para siempre. Esta es la vida real con consecuencias reales. Soy un ranchero viudo con 2 hijos afligidos y más deudas de las que me gustaría pensar. Apenas puedo mantener este lugar funcionando tal como está. Y no puedo ofrecerte el tipo de vida que te mereces. ¿Y qué tipo de vida me merezco?, preguntó Margaret, sorprendida por el tono de su propia voz. El tipo en el que paso mis años restantes sola en alguna pensión, cosiendo vestidos de novia de otras mujeres mientras sueño con lo que podría haber sido. El tipo en el que muero olvidada y sin luto porque tuve demasiado miedo de arriesgarme a la felicidad. Ella lo vio estremecerse ante sus palabras. Dio el momento en que su flecha encontró su blanco. Porque él entendía, ¿verdad? Él entendía lo que se sentía tener miedo a la esperanza. Protegerse de la pérdida negándose a amar algo que valiera la pena perder. No te estoy pidiendo que te cases conmigo mañana, continuó Margaret, su voz más suave ahora. No estoy pidiendo promesas que no estás listo para hacer o declaraciones de amor que no sientes. Estoy pidiendo honestidad. Te estoy pidiendo que admitas que lo que se ha estado construyendo entre nosotros estas últimas 3 semanas es real y que vale la pena explorarlo en lugar de huir de ello. El sonido de la puerta de Jack abriéndose interrumpió lo que Cal podría haber dicho. La cabeza despeinada de Tommy apareció en el umbral. Su joven rostro arrugado por la preocupación. ¿La señorita Margaret se queda de verdad? Porque Jack no volverá a dormir hasta que lo sepa con seguridad. Margaret y Caleb se miraron a través del estrecho pasillo. Ambos conscientes de que este momento definiría todo lo que vendría después. Ella podía ver el miedo en sus ojos, pero también podía ver algo más. Un anhelo desesperado que coincidía con el suyo. Un hambre de conexión que 3 semanas de cuidadosa distancia no habían podido matar. Sí, dijo Caleb en voz baja, su mirada nunca abandonando el rostro de Margaret. La señorita Margaret se queda. El rostro de Tommy se iluminó con una sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar todo el territorio. Se lo diré a Jack. Desapareció de nuevo en el dormitorio y pudieron escuchar su susurro emocionado llevando la noticia a su hermano pequeño. Caleb. Margaret comenzó, pero él levantó una mano para detenerla. No, dijo, su voz áspera. No digas nada más esta noche. Solo déjame averiguar cómo ser lo suficientemente valiente para esto. Déjame averiguar cómo creer que algunas cosas realmente pueden durar. Margaret asintió, su garganta demasiado apretada para las palabras. Lo vio desaparecer en su propia habitación, dejándola sola en el pasillo con el corazón acelerado y su futuro de repente imposiblemente brillante de posibilidades. Desde la habitación de Jack llegó el sonido de un suave y somnoliento parloteo mientras Tommy le contaba a su hermano todas las cosas que harían ahora que la señorita Margaret se quedaba para siempre.
Y por primera vez en su vida, Margaret se permitió creer que él para siempre podría estar realmente a su alcance. Pero mientras regresaba a su propia habitación, no podía quitarse la sensación de que su felicidad aún estaba en el filo de una navaja. Que un movimiento en falso aún podría hacer que todo se derrumbara. Había ganado esta batalla, pero la guerra por sus corazones y por el derecho a llamar a este lugar su hogar estaba lejos de terminar. La carta llegó un martes por la mañana que había comenzado como cualquier otro, con Margaret tarareando mientras preparaba el almuerzo para Caleb y los niños, Jack parloteando sobre el ternero que había ayudado a nacer, y Tammy practicando su lectura en la mesa de la cocina. Habían pasado 4 semanas desde aquella noche en el pasillo. 4 semanas habían transcurrido desde aquella noche en el pasillo. 4 semanas habían pasado desde aquella noche en el pasillo. P. La voz de Tammy era pequeña y asustada. ¿Qué está pasando? ¿Quién viene? Caleb se arrodilló frente a sus hijos, sus grandes manos suaves mientras los acercaba. Margaret podía verlo luchando por encontrar palabras que explicaran lo inexplicable. Que de alguna manera diera sentido a por qué el mundo seguía intentando destrozar a su familia. Chicos, su tía Caroline viene de visita. Ella quiere. Ella cree que podría ser bueno para ustedes venir a vivir con ella por un tiempo en Filadelfia, donde hay grandes escuelas. Y su voz se quebró, y Margaret sintió que su corazón se hacía pedazos por el dolor crudo en su voz. No. Gritó Tammy, apartándose de su padre con violento rechazo. No quiero ir a vivir con una tía que ni siquiera recuerdo. Quiero quedarme aquí con ustedes y la señorita Margaret. Esta es nuestra casa. Jaque finalmente había entendido que algo andaba mal. Su pequeña cara se había puesto blanca de terror, y su caballo de madera estaba de nuevo en su agarre mortal contra su pecho. La señorita Margaret prometió, susurró. Ella prometió que no nos dejaría. Margaret se dejó caer de rodillas junto a Caleb, abrazando a ambos niños con feroz protección. No los voy a dejar, dijo con firmeza. Nunca los dejaré. ¿Me oyen? ¿Pero y si nos obligan a dejarte? Preguntó Tammy, su voz quebrada por el peso de demasiada pérdida para alguien tan joven. Margaret miró por encima de las cabezas de los niños a Caleb, viendo su propia desesperación reflejada en sus ojos. Ambos pensaban lo mismo, ambos llegaban a la misma conclusión imposible y necesaria. Solo había una manera de luchar contra la demanda de Caroline, solo una protección legal que les daría alguna esperanza de quedarse con los niños. Caleb, dijo Margaret en voz baja, su voz firme a pesar de la forma en que su corazón latía con fuerza. Hay una manera. ¿Sabes que la hay? Él la miró a los ojos a través del enredo de niños asustados. Y ella vio el momento en que la comprensión amaneció. No era la propuesta que ninguno de los dos había soñado. No estaba construida sobre declaraciones de amor o discursos románticos bajo cielos estrellados. Estaba construida sobre la desesperación y la determinación y la feroz necesidad de proteger a 2 niños pequeños que ya habían perdido demasiado. Margaret, dijo Caleb, su voz áspera por la emoción. No puedo pedirte que te cases conmigo solo para ayudarme a quedarme con mis hijos. Eso no es justo para ti. No estás pidiendo, respondió Margaret con firmeza. Estoy ofreciendo. Esos chicos son míos ahora, Caleb. Quizás no por sangre. Quizás no por ley todavía, pero por elección, por amor. Prefiero casarme contigo por necesidad y esperar que el amor crezca que perderlos a algún extraño que cree que el dinero puede reemplazar el corazón de una madre. Tammy se echó hacia atrás para mirarla, sus ojos muy abiertos con esperanza e incredulidad. ¿De verdad te casarías con papá? ¿De verdad te convertirías en nuestra mamá de verdad? Si él me acepta, dijo Margaret, su mirada fija en el rostro de Caleb. Si es lo suficientemente valiente como para arriesgarse con nosotros. El silencio se extendió entre ellos como un aliento contenido.
Margaret podía oír los latidos de su propio corazón, podía sentir la tensión desesperada de los niños mientras esperaban que su padre decidiera su destino. Pensó en todas las razones por las que esta era una idea terrible, en todas las formas en que podía salir mal, en todo el desamor que les esperaba si fracasaban. Pero luego pensó en las pesadillas de Jake, en la feroz protección de Tommy, en la forma en que los ojos de Caleb se suavizaban cuando la veía trenzar el cabello de Leia. Y supo que algunas cosas valían cualquier riesgo. Si al final de ese tiempo has logrado salvar el rancho y demostrar estabilidad financiera, la custodia permanecerá contigo. Si no, no tendré más remedio que otorgar la custodia a la señora Harwell, ya que ella puede proporcionar la seguridad que tú no puedes. Su señoría, comenzó el abogado de Caroline, pero el juez Crawford lo interrumpió. Mi decisión es final. Tribunal levantado. Mientras la sala del tribunal estallaba en conversaciones confusas y argumentos legales, Margaret abrazó a ambos niños, sosteniéndolos cerca mientras Caleb envolvía sus fuertes brazos alrededor de los tres. Habían ganado un respiro, pero la guerra estaba lejos de terminar. 6 meses para salvar el rancho y demostrar que podían proporcionar la seguridad que los niños necesitaban para luchar por el derecho a llamarse familia. Encontraremos una manera, susurró Margaret contra el cabello de Tommy, sintiendo la pequeña mano de Jake deslizarse en la suya. Cueste lo que cueste, encontraremos una manera. Caroline se acercó a ellos mientras se preparaban para irse, su expresión indescifrable. Señora Morrison, dijo en voz baja. Espero que entienda que genuinamente creí que estaba haciendo lo mejor para los niños. Margaret la miró fijamente. Creo que sí. Pero a veces lo mejor no es lo más fácil o cómodo. A veces se trata de tener fe en que el amor puede superar obstáculos que el dinero no puede resolver. Carolina asintió lentamente, algo parecido al respeto brillando en sus ojos. 6 meses, señora Morrison. Espero, por el bien de los niños, que puedan lograrlo. Mientras salían del juzgado bajo el brillante sol de la tarde, con la mano de Tommy en la de Margaret y Jake montado en los hombros de Caleb, Margaret sintió el peso del desafío que se avecinaba. 6 meses para salvar todo lo que habían construido, todo por lo que habían luchado, todo lo que importaba. Pero al mirar a su esposo y a sus hijos, porque eso eran ahora, legalmente y en todos los sentidos importantes, Margaret sintió algo que nunca antes había experimentado. No solo esperanza, sino certeza. Eran una familia por la que valía la pena luchar, y ella movería montañas si fuera necesario para proteger lo que habían encontrado juntos. El futuro se extendía ante ellos, incierto, pero lleno de posibilidades, construido sobre la base inquebrantable de un amor que los había elegido a todos cuando más lo necesitaban. Y por primera vez en su vida, Margaret Morrison supo exactamente a dónde pertenecía.